¿Me escuchan? ¿Me logras escuchar, Chancita? Sí, sí te escucho. Bien. Ajá. Contadores, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a hoy miércoles 16, un día no tan habitual para las conferencias que tenemos con la Intendencia Regional de Sunafil del IRE Junín. El día de hoy, la especialista en prevención y fiscalización laboral de SUNAFIL, la licenciada Janet Jorge Pilpe, en breves minutos va a iniciar esta capacitación de igualdad salarial y la no discriminación. 6:05 en punto, vamos a iniciar, no sin antes quiero agradecer a todos por su puntualidad y también mencionarles que mañana a las 4 de la tarde tenemos otra capacitación referida a los censos nacionales 2025. Como ustedes saben, ya en agosto empieza nuevamente, después de casi 8 años, este nuevo censo de población y vivienda y de comunidades. Y vamos a conocer más al respecto. Y el día viernes a las 6 de la tarde, de manera presencial, en nuestro auditorio, a las 6 de la tarde el viernes, vamos a tener el segundo conversatorio de investigación contable con la maestra Evelyn Rojas, el doctor Rafael Fernández y un estudiante Nayeli Socualaya, quienes hablarán y disertarán sobre la inteligencia artificial aplicada a las ciencias, a la investigación contable. Vamos a tener como moderador al contador Jesús Salazar Cabanillas, paz decano de nuestro querido colegio. Entonces, en un par de minutos nos volvemos a conectar. Los invito a los que estén en el Facebook, contadores, estudiantes, público interesado, únase al Zoom. De esa manera podemos tener mejor y mayor interacción en esta capacitación. 6:05 nos volvemos a ver. Bien, contadores, ahora sí, buenas noches nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas en nombre del Consejo Directivo 2025-2026. Gracias a todos por estar tan puntuales y siempre estar en las capacitaciones que organizamos para ustedes. Ya tenemos en la sala a la licenciada en Administración Janet Yvonne Jorge Pilpe. Ella es especialista en prevención y fiscalización laboral de SUNAFIL. Gracias a la alianza estratégica que tenemos con la Intendencia Regional de Junín de SUNAFIL, realizamos estas capacitaciones. El día de hoy nos corresponde el tema de igualdad salarial y la no discriminación. Licenciada Janet, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Liz. Buenas noches con todos los presentes. Agradecerles su participación en la presente capacitación. Hoy vamos a llevar un tema que tiene que ver con derechos fundamentales. Voy a pasar a compartir, por favor, si me confirman, si se puede visualizar. Sí, sí, licenciada. Solo Ok. faltaría el tamaño completo nada más. Ujú. Ahora sí. Ujú. Ahora sí.
Ya, Sí. entonces estamos prestos a poder iniciar la presente orientación. Como les mencionaba, es un tema que tiene que ver con derechos fundamentales de las personas y es muy importante saber sobre eso, ya que va a estar relacionado con la igualdad salarial y pues el cuadro de categorías que en este caso deberían tener todas las empresas para que no exista justamente una discriminación en el tema salarial. Bien, para poder llevar a cabo este tema tenemos que revisar la base legal. En primer lugar, citar la normativa internacional y es pues o son en este caso los convenios, ¿no? Que dicta la Organización Internacional de Trabajo, ya que en su convenio número 100 habla sobre la igualdad de la remuneración y también hace recomendaciones al respecto. Igualmente, el convenio 111 habla sobre la discriminación, básicamente en el ámbito laboral, es decir, en el empleo y la ocupación. Y si vamos a revisar la normativa nacional, pues tendríamos que decir en primer lugar que la Constitución Política del Perú tiene artículos que protegen, en este caso, pues a la persona, ¿no? Al peruano, donde sus derechos fundamentales no pueden ser afectados. Luego también tenemos a la ley 27.270, ley contra actos de discriminación, la ley 28.983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? No debe existir en este caso ningún tipo de discriminación basada en sexo. La ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, es decir, y es un tema prohibido, no es que sea una opción. Decreto Supremo 002-2018 TR, que apruebe el reglamento 30.709. El Decreto Supremo 005-2018 TR, que emiten en este caso disposiciones para garantizar el cumplimiento de la ley 30.709. La resolución ministerial 243-2018 es una guía que en este caso tiene pautas referenciales que pueden ser utilizadas, ¿no? Por un empleador para definir su cuadro de categorías y funciones. Es decir, que tenemos los formatos, tenemos en este caso las herramientas para poder implementar en nuestras empresas el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Incluso también hay una guía metodológica para la valoración objetiva, sin discriminación alguna, de puestos y cuadros de categorías, ¿no? Finalmente, la resolución 234-2019, que es el protocolo bajo el cual SUNAFIL va a fiscalizar las obligaciones con respecto a la materia remunerativa, ¿no? Previstas en la ley 30.709, ya que no puede existir en este caso discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Como pueden ver, la ley es bastante extensa, ¿no? La norma es bastante específica también con respecto a este tema y tenemos que revisarla, ¿no? Si queremos tener más detalles sobre este tema, tenemos que hacerlo porque es una obligación presentar ante SUNAFIL. Si es que SUNAFIL en este caso pues te visita y inspecciona este tema, lo que te va a solicitar es que hayas implementado tu cuadro de categorías y funciones, justamente para evitar que exista discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Habiendo revisado la norma, tenemos que tener algunas nociones básicas, ¿no? Para poder entender este tema. Y lo principal es aquí que a través de la Organización Internacional de Trabajo hemos dicho, ¿no? Que esto está articulado en los convenios 100 y 111. Dice pues que la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina por un trabajo de igual valor designa tasas de remuneración sin discriminación en cuanto al sexo, ¿no? En conclusión, a través del convenio número 100 podemos decir de que no podría haber discriminación en base al sexo, ¿no? Discriminación remunerativa. Y el convenio 111, pues, como resumen, ¿no?
se diría pues que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en calificaciones exigidas para un empleo no serán consideradas discriminativas, ¿no? En este caso, lo que nos da a entender es que todo tiene que ser de manera objetiva y que los empleadores deberían implementar en sus centros de trabajo estos cuadros de categorías y funciones para poder determinar qué se está pagando, pues, por igual valor en el trabajo, las remuneraciones que les corresponden. Si nos vamos a la normativa de nuestro país, la Constitución Política hace hincapié en el artículo número 2, que es pues la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquiera de otra índole, ¿no? Es decir, la discriminación está prohibida. ¿No? Y si hablamos en el ámbito laboral, se tienen que respetar los siguientes principios. En primer lugar, la igualdad de oportunidades sin discriminación, es decir, que cuando existan convocatorias laborales deben ser para todos por igual, ¿no? Considerando ciertas características, pero las oportunidades deben darse. Asimismo, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Aquí me detengo un poco en manifestarles pues que el hecho de tener un seguro social, de pertenecer a un sistema previsional como es la AFP en el tema privado o la ONP en el tema público y estar afiliado a un seguro, ya sea de salud o el SIS, son situaciones de carácter irrenunciable. Es decir, yo como trabajador o trabajadora no podría decirle a mi empleador, yo no quiero que me descuentes, ¿no? Yo no quiero aportar a mi AFP. No, eso tiene carácter irrenunciable. Es por eso que nosotros siempre invocamos la formalidad en la planilla electrónica, porque estos derechos, los cuales tiene el trabajador, son de carácter irrenunciable y están reconocidos por nuestra Carta Magna, ¿no? Si se renuncia a ellos, lamentablemente, pues vienes a ser un trabajador, un empleador que labora pues en la informalidad, ¿no? Y el otro principio es la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, ¿no? En pocas palabras, siempre la balanza se va a inclinar a la parte más vulnerable. Y para el Estado, la parte más vulnerable es el trabajador, ¿no? Quizás algunos no estemos de acuerdo, podríamos discrepar sobre ello, pero legalmente esta situación favorable se da desde la Constitución Política del Perú, ¿no? Que siempre va a ser considerado más vulnerable el trabajador. ¿Está prohibida la discriminación remunerativa? Claro que sí, ¿no? Está prohibida entre varones y mujeres y esto se puede evitar mediante la determinación de categorías, funciones, remuneraciones, ¿no? Que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. La discriminación remunerativa es una situación que se produce cuando existe pues diferencias salariales o remunerativas basadas solo en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. La discriminación remunerativa puede ser directa o indirecta. Está prohibida la discriminación remunerativa en los siguientes aspectos también: donde todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas, claro que sí, ¿no? Es una libertad que tiene el empleador de poder decidir qué remuneración le va a pagar a sus trabajadores. Pero ojo, tiene que fijarse a través de requisitos objetivos, ¿no? Y no debería, en este caso, existir algunos beneficios de cualquier otra índole o determinar sus montos, ¿no? Incurriendo pues en discriminación por motivo de sexo. Asimismo, en caso se alegue discriminación directa o indirecta en las remuneraciones por motivo de sexo, el empleador debe acreditar que los puestos de trabajo implicados no son iguales o no tienen el mismo valor. Es por eso muy importante la implementación del cuadro de categorías. Asimismo, también nos dice que las remuneraciones y beneficios de cualquier otra índole que se soliciten y fijen dentro del procedimiento de negociación colectiva
deben respetar los criterios establecidos en la norma y no pueden incurrir en prácticas de discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. Aquí ya está hablando sobre el derecho fundamental también de la libertad sindical. Cuando exista una negociación colectiva por parte de un sindicato, los beneficios que se obtenga de esa negociación colectiva tampoco puede ser pues discriminatorio entre mujeres y varones afiliados a ese sindicato, ¿no? Entonces a eso se refiere ese principio. Ujú. Entonces es importante, ¿no? Estoy atenta al chat, voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas si es que las hacen por el chat. Diana nos comenta, ¿no? Estoy con el sueldo mínimo desde el 2021 hasta la fecha. ¿Eso es correcto? Bueno, tendrías que solicitar a tu empresa que te pueda informar sobre su categoría de remuneraciones, ¿no? Justo lo que estamos hablando ahora, porque el sueldo mínimo vital, ustedes saben que se ha actualizado, ¿no? Actualmente es de 1.130 soles. Entonces, si es que el trabajador no está ganando esa cantidad como mínimo, podría o tendría que estar realizando su denuncia ante SUNAFIL, ¿no? Porque no, ningún trabajador puede ganar menos de la remuneración mínima vital. Entonces, tendrías que solicitar tu cuadro de categorías para poder ver si es que tus demás compañeros están con el mismo salario, ¿no? Si es así, entonces tendría que ser pues una parte de una política remunerativa que tiene la empresa. ¿Ya? Así seas MIPE, eso no tiene mayor implicancia, ¿no? El día de hoy estamos hablando sobre discriminación, entonces no podrían discriminarte a ti como trabajadora frente a tus compañeros si tus compañeros por igual trabajo que tú hagas te están pagando o les están pagando más a ellos y menos a ti, ¿no? Eso no tendría en este caso un carácter regular, ¿no? Por lo tanto, podrías hacer la denuncia. Ujú, sí. Así es. Bien, continuamos. Ahora hablemos del cuadro de categorías y funciones. ¿Qué es? El cuadro de categorías y funciones es un mecanismo mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. El empleador es quien va a decidir, ¿no? ¿Qué puestos son los que son necesarios dentro de su actividad económica? Y también lo hará en base a criterios objetivos, ¿no? Un empleador, por ejemplo, no podría tener pues 5 secretarias, ¿no? Si es que eso no amerita el tema de su actividad económica. Entonces, todo tiene que ser pues implementado de acuerdo al principio de razonabilidad también. Ahora, en función a este cuadro de categorías y funciones, debe existir el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, a fin de evitar la discriminación remunerativa, ¿no? No podríamos pagarle, por ejemplo, a un cajero más que a una cajera, ¿no? Que es mujer. Ambos hacen las mismas funciones, tienen las mismas tareas, por lo tanto, ellos otorgan un valor por igual a la empresa. Por lo tanto, no deberían ganar menos ni más, debería ser la misma remuneración, porque si eso existe, estaríamos frente a una conducta de discriminación remunerativa, ¿no? Esta norma es aplicable a los trabajadores y empleadores del régimen laboral de la actividad privada. Ojo con eso. Ya hemos dicho, ¿no? En muchas capacitaciones que SUNAFIL es competente en el régimen privado, ¿no? Sea del régimen especial al que pertenezca, porque al final todos los regímenes especiales que existen en el Perú están dentro o están regulados por el Decreto Supremo pues 728, ¿no? Que es el régimen de la actividad privada. Este cuadro de categorías y funciones no se pueden o no se podrían aplicar al sector público porque ellos tienen otro tipo de herramientas, ¿ya? Otro tipo de gestión. Entonces no podríamos compararla, es diferente, ¿ya? Entonces acá hay que entender de que este tema del cuadro de categorías y funciones es básicamente para el régimen privado. Ahora entendamos cuál es el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.
En este caso, pues se dice, ¿no? Que no solo se aplica en los casos en que realicen trabajos iguales o similares, como el ejemplo de los cajeros que les he mencionado, sino también en los casos de trabajos distintos, pero con un valor similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el gráfico tenemos a una secretaria y un chofer, un conductor de la empresa. Ambos tienen trabajos diferentes, tienen funciones distintas, pero otorgan valor igual, ¿no? A la empresa. Entonces, por lo tanto, tampoco tendrían por qué ser discriminados. Esto en base pues a los contenidos, responsabilidades, calificaciones, ¿no? Que pueda tener ambos puestos, pero ojo que ambos puestos otorgan el mismo valor para la organización. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, porque no solo se trata de puestos iguales, sino que también otorguen el mismo valor a la empresa. La obligación de categorizar los puestos de trabajo, ¿no? Ya estamos hablando de una obligación, porque finalmente la obligación ya es pues estar al tanto del cumplimiento de una norma. Ya lo hemos dicho en el inicio de la capacitación, la norma es bastante amplia con respecto a este tema. Entonces, al existir esta obligación de categorizar los puestos de trabajo, el empleador debe evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadro de categorías y funciones aplicando criterios objetivos. Debe haber objetividad en base a las tareas pues que tiene cada puesto, a las aptitudes necesarias, al perfil de cada puesto. La evaluación objetiva de los empleos puede llevarse a cabo por cualquier metodología, ¿no? Elegida por el empleador, siempre y cuando pues no implique discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. Esta evaluación o valorización de los puestos de trabajo no es igual a una evaluación de rendimiento. Ojo con eso. La evaluación de rendimiento es pues cuando tú empiezas a evaluar a tus trabajadores por alcanzar sus metas, ¿no? Por sus actitudes en el trabajo, por sus aptitudes, ¿no? Tú desarrollas allí una serie de calificaciones, ¿no? Que incluso pueden llevar a que el trabajador se gane un bono por productividad o quizás pues algún motivante, ¿no? Para que tu trabajador se desempeñe de la mejor manera. Entonces, esa es una evaluación de rendimiento, pero no es igual a la evaluación que tú vas a hacer para poder determinar cuáles van a ser tus puestos de trabajo. ¿Ya? Tus puestos de trabajo son pues aquellos puestos que tú necesitas para tu empresa. Por eso es que tienes que hacer o implementar un cuadro de categorías, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero en resumen, ¿no? La evaluación para que tú organices tus puestos de trabajo no tiene nada que ver con la evaluación de rendimiento, porque la evaluación de rendimiento ya va mucho más allá, ¿no? Es sobre la evaluación del mismo trabajador. Entonces ahí son conceptos diferentes. ¿Cuáles serían los objetivos o los criterios objetivos para la valorización de los puestos? Tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, a través de la calificación de competencias. Hay competencias cognitivas, físicas, adquiridas, ¿no? A través de la experiencia o la educación. Por ejemplo, un piloto, ¿no? Un piloto de avión no podría ganar lo mismo que un estibador, ¿no? ¿Por qué? Porque el piloto de avión tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene un título, ¿no? Que le ha otorgado su institución educativa. Es más compleja su labor, por lo tanto, tendría que ganar un poco más, ¿no? Que aquel estibador que quizás pues no se le exige conocimientos previos o experiencia previa. Por lo tanto, la calificación o la valorización que yo estoy haciendo en esos puestos es en base a las competencias que se haya adquirido. También en base a los esfuerzos, ¿no? Aquí se tiene que evaluar la demanda física, mental, emocional para un determinado puesto de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El puesto de encargado de operaciones de vuelo, igual, ¿no? Y es el responsable, pues, de todos los factores que influyen en la seguridad y eficiencia de un vuelo, es decir, que aplica un mayor esfuerzo mental
que quizás otro trabajador o trabajadora que hace funciones más operativas, ¿no? Entonces ahí también tenemos que reconocer el esfuerzo que se realiza. Por lo tanto, también es un criterio objetivo para poder valorar los puestos de trabajo de mi empresa. Las responsabilidades, igual, ¿no? El grado en el que se debe responder por sus acciones, responsabilidad en el manejo de personal, en aspectos financieros, contables, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un gerente de finanzas no ganaría igual, pues, que un vendedor, ¿no? Porque el gerente de finanzas asume responsabilidades, tiene que tomar decisiones en la empresa. Por lo tanto, ese también es un criterio objetivo para determinar la valorización de los puestos. También las condiciones en que se realiza el trabajo, ¿no? Aquí se evalúa el contexto en el que se desempeña el puesto. Puede ser por el entorno físico, ¿no? Que ese trabajador se esté exponiendo a agentes ocupacionales más peligrosos, ¿no? Como por ejemplo el ruido, la temperatura, el riesgo, las condiciones psicológicas, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, un operario minero, pues va a estar mucho más expuesto que un trabajador administrativo, ¿no? Entonces no tendrían por qué ganar igual, porque el otro trabajador pues se está exponiendo, ¿no? A condiciones que son pues inherentes al trabajo que realiza, pero que demandan un poco más de riesgo y un poco más de esfuerzo también, ¿no? Entonces, ese también es un criterio objetivo para poder determinar la valorización de los puestos, ¿no? Así es. Ajá, a ver qué nos dice Erika. Nos dice, por ejemplo, un congresista no va a ganar más que un presidente, fuese quien fuese el presidente. Bueno, acá ya estamos hablando de situaciones políticas, ¿no? Situaciones políticas que nos afectan a todos, pero ese no es el tema de hoy, ¿no? Pero estos serían los criterios, ¿no? Que tendríamos que tomar en cuenta para poder evaluar los puestos. ¿Cuál es el contenido mínimo del cuadro de categorías y funciones? En primer lugar, se tiene que determinar los puestos, ¿no? Los puestos de trabajo incluidos en la categoría. Luego de eso, tengo que detallar las características de esos puestos y será pues una descripción general de las características de los puestos de trabajo o clasificación de los mismos que justifican su agrupación. Aquí es donde yo tengo que justificar por qué le estoy poniendo un puesto a otro. Y finalmente la ordenación, ¿no? ¿Cuál va a ser la jerarquización de todos los puestos de trabajo, ¿no? ¿Quiénes irán en la parte de arriba, por ejemplo, ¿no? Que será pues la parte directiva, quiénes irán en la parte al medio, ¿no? Que básicamente a veces son los operarios, y al final pues serán aquellos que otorgan un valor en menor medida de los puestos laborales que hemos determinado en la parte de arriba, ¿no? Y eso será de acuerdo también al sector económico al cual pertenezcan y a la necesidad que tenga la empresa también. Este es un ejemplo, ¿ve? De un modelo de cuadro de categorías y funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 1 están las categorías ocupacionales como los gerentes, ¿no? Los gerentes. Y acá yo haré pues una evaluación también, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de gerentes son mujeres y cuánto porcentaje de gerentes son varones, ¿no? Hombres. Y acá pues se puede determinar un ejemplo, ¿no? El gerente general. ¿Cuál será su valor del puesto? 800 le han puesto, ¿no? Como les digo, hay diferentes metodologías que se pueden aplicar para poder implementar un cuadro de categorías y funciones. Ustedes lo van a poder visualizar en la norma, ¿no? Al inicio de la capacitación hemos visto que la norma es bastante amplia y dentro de ello incluso hay una guía metodológica para implementar tu cuadro de categorías y funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, el valor que le han dado a este gerente general es de 800. Género del puesto, masculino, ¿no? Remuneración base del puesto, 10.000 soles, ¿no? Le han puesto así. Entonces, eso es lo que ganará un varón, ¿no? Un hombre para este puesto. Ahora, en el nivel 2 están los jefes, ¿no? Que de repente son una categoría menor que los gerentes, pero yo lo estoy colocando aquí como un nivel 2.
Aquí tendré, por ejemplo, a mi jefe de operaciones, el jefe del área administrativa, y aquí pues también le estoy otorgando valores a sus puestos de trabajo, ¿no? Y también la remuneración que les correspondería, ¿no? Y en el nivel 3, por ejemplo, están los operarios, ¿no? Que de acuerdo a la necesidad o el sector económico al cual yo pertenezca como empresa, voy a poder determinar. Aquí hay un operario de producción, un operario de ensamblado, un operario de empaque, ¿no? Entonces yo ahí, de acuerdo a lo que yo necesito, voy a también otorgarle un valor del puesto, su remuneración y finalmente, pues acá estará la categorización respectiva de acuerdo a los puestos que yo haya determinado en mi empresa, ¿no? Este ejemplo se ha sacado de la Guía para la Igualdad Salarial. En la página del Ministerio de Trabajo hay guías, no solamente de trabaja sin acoso, por ejemplo, ¿no? En el tema de hostigamiento sexual, sino también en este tema, en determinar pues la política salarial de una empresa, en implementar un cuadro de categorías y funciones. Revísenlo. En la página hay material muy didáctico, bastante amigable para que ustedes puedan implementar este cuadro de categorías en su empresa. Justificación de diferencias salariales. Puede ser que en mi empresa yo tenga pues diferencias salariales de uno u otro puesto laboral, o quizás de acuerdo a uno u otro puesto, ¿no? Que haciendo las mismas labores existen diferencias salariales. Entonces, ¿yo cómo puedo justificar ello? Pues aquí, por excepción, porque hemos dicho que no puede haber discriminación remunerativa entre varones y mujeres, por excepción, los trabajadores pertenecientes a una misma categoría pueden percibir remuneraciones diferentes, sí, siempre y cuando se encuentren justificadas por criterios objetivos tales como la antigüedad. Si yo tengo un trabajador y una trabajadora y entre ellos dos existe pues un tema de antigüedad, ¿no? Mi trabajador es mucho más antiguo, estuvo desde siempre en la empresa, frente a la otra señorita que recién está ingresando, yo puedo justificar la diferencia de remuneración en base a este criterio objetivo, que es la antigüedad. También el desempeño, ¿no? Yo a mi trabajador o trabajadora por su productividad le puedo otorgar un aumento de salario. ¿Por qué? Porque se desempeña mejor. Por negociación colectiva, igualmente, ¿no? O sea, entre los trabajadores que están afiliados a un sindicato y los otros que no lo están, quizás en la remuneración existe cierta diferencia, ¿no? Y quizás es porque existe una negociación colectiva ahí. También la escasez de oferta de mano de obra calificada para un puesto determinado, ¿no? Si yo, por ejemplo, necesito de un médico ocupacional en una provincia, pero no hay, ¿no? Entonces yo tengo que traer de otra provincia y para hacerlo tendría que pagarle un poco más. El costo de vida, la experiencia laboral, el perfil académico o educativo, el desempeño, el lugar de trabajo, entre otros. Es decir, pero todo dentro de lo objetivo. Ahí es donde yo podría justificar si es que existieran pues diferencias salariales. Recuerda que la implementación de los cuadros de categorías y funciones dispuesto por la Ley 30.709 y su reglamento no puede implicar la rebaja de la remuneración. Mucha atención con esto, ¿no? Porque quizás hoy te estás enterando que tenías que implementar un cuadro de categorías y funciones y quizás pues a tu jefe de operaciones sientes que le estás pagando mucho y este debería pertenecer al área operaria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El próximo mes le reduces el sueldo. Eso estaría vulnerando totalmente sus derechos de ese trabajador. Y ese trabajador pues puede denunciarte ante SUNAFIL por discriminación. Es por eso que al aplicar este cuadro de categorías y funciones, nunca puede ser retroactivo. ¿Ya? Entonces, no podrías tú bajarle la remuneración a una persona. Si tú aumentas la remuneración, porque hoy te diste cuenta que de repente, pues no, tu jefe de administración estaba en una categoría con un sueldo de operario y decides subirlo a la siguiente categoría y subirle el sueldo, ahí sí no habría problemas, pues no, porque siempre hemos dicho
que la balanza se va a inclinar hacia el trabajador. Y eso no lo digo yo, lo dice la norma. Ahora hablemos de la política salarial. ¿Qué es la política salarial? Es un conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración en los trabajadores. Es decir, en base a qué yo estoy pagando a mi gerente 5.000 soles, ¿no? La otra empresa podrá ser que le pague pues a su gerente 10.000, pero yo le pago 5.000. Entonces yo tengo que establecer bajo qué criterios yo estoy aplicando o estoy pagando a ese mi gerente y a mis demás trabajadores una remuneración específica, ¿no? Entonces, por eso es que debe existir la política salarial. Ahora, los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política salarial del centro de trabajo. Y eso es por ley. Yo tengo que informarle a mi trabajador, mira, los puestos de trabajo en la categoría de directores ganan tanto. Los puestos en la categoría de operarios ganan tanto. Esa información se la tienes que proporcionar a tu trabajador. Y es necesario que sea así porque la ley así lo obliga. ¿Ya? Entonces es una obligación. Así es. Ujú. A ver, acá nos dice, si aumento el salario a un personal, ¿ya no podré bajarle? No, ya no, porque ese trabajador por derecho ya se ganó esa remuneración que tú le estás pagando. Si tú se la bajas, estarías pues vulnerando sus derechos y cayendo en conductas discriminatorias, las cuales sí pueden ser denunciadas ante SUNAFIL. ¿Cuáles más son obligaciones del empleador respecto de este tema? El empleador debe cumplir con informar a sus trabajadores la política salarial, ya lo hemos dicho, así como los criterios de las evaluaciones de desempeño u otro tipo que tengan impacto en sus remuneraciones. Es decir, tenemos que informar a nuestros trabajadores no solo que existe pues una política salarial y que en base a ello está determinada su remuneración, sino que también tengo que informarle cuáles van a ser los criterios para una evaluación de desempeño. Aquí sí yo voy a evaluar cuál es la productividad, desempeño, actitudes, aptitudes de mi trabajador. ¿No? Pero le tengo que informar, le tengo que decir, ¿no? De manera objetiva, mira, sabes que a fin de año te vamos a evaluar, porque acá todos los años evaluamos, se va a verificar tu producción, tu desempeño, ¿no? Tus actitudes con tus compañeros, ¿no? Etcétera. Tus aptitudes, si han mejorado o no, si te has capacitado, entre otros, ¿no? Y de acuerdo a eso, el próximo año vas a tener un incremento salarial. Entonces, ese trabajador, si está informado, pues su desempeño será quizás óptimo, ¿no? Porque está informado, sabe que a fin de año lo van a evaluar y que gracias a esa evaluación puede tener un aumento el próximo año. Pero si tú no le dices nada y de un momento a otro dices evaluación de desempeño, ¿qué va a pasar? Ese trabajador se va a sentir confundido porque no va a saber en base a qué le vas a evaluar. Entonces, como se dice, las reglas del juego deben ser informadas al inicio, ¿no? Al inicio de la relación laboral. Eso es lo que dice la norma. A través de reuniones informativas individuales, colectivas, enviar comunicaciones escritas, ¿no? En base, pues, a los detalles de la política que se está aplicando. Y acá está, ¿no? ¿Cuándo es que yo tengo que informar a mis trabajadores? Al momento del ingreso del trabajador o cuando se produzca una modificación de categoría ocupacional a la que pertenece, ¿no? Puede ser que yo estoy viendo muchas habilidades en mi trabajador operario y pues lo quiero subir de categoría, ¿no? Quiero que sea mi administrador. Entonces, antes de que ocupe ese puesto, yo le tengo que explicar, ¿no? ¿Cuál es la política salarial de esa categoría y cuáles serían los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación de desempeño a fin de año? Cuando se efectúe también una modificación del esquema de remuneración que les aplique según política remunerativa, ¿no? Si se decide cambiar la política salarial, también tengo que informar a mi trabajador.
Ten en cuenta que para la elaboración del cuadro de categorías y funciones, el sujeto inspeccionado puede usar la guía que contiene las pautas referenciales. Ya lo hemos dicho al inicio, ¿no? Que hay un decreto supremo que establece pues una guía para hacer este cuadro. También existe una guía metodológica para la valoración objetiva de los puestos, sin incurrir en discriminación de género, ¿no? Revísenlo. Si tienen dudas, ahí están las pautas, ¿no? Este material se le va a compartir al Colegio de Contadores para que lo haga, pues, de conocimiento a todos ustedes, ¿ya? En ningún caso el uso de una metodología distinta a la establecida en la guía metodológica da lugar a una infracción. Es decir, si tú no has usado la metodología que te recomienda estas guías metodológicas y lo hiciste con otro método, el tema es que lo hiciste, el objetivo se ha cumplido, ¿no? De que en este caso, pues tú cumplas con la norma, ¿no? La guía metodológica que tú hayas utilizado, que no necesariamente sea de lo que dicen estos decretos supremos, puede ser pues sancionada, ¿no? Nosotros, en este caso, como somos la autoridad inspectiva de trabajo, no podríamos sancionarte por haber usado otra metodología, ¿no? Pero se te recomienda que utilices las guías que por ley han sido aprobadas, ¿no? Se recomienda. Pero si usaste otra, eso no da lugar a que se te infraccione. Aspectos sancionadores con respecto a este tema, ¿no? Son infracciones muy graves en materia de relaciones laborales. La primera, que es el artículo 25 del Reglamento General de Inspección del Trabajo, la discriminación del trabajador, de forma indirecta o directa, en materia de empleo y ocupación, como las referidas a la contratación, a la retribución, a la jornada, a la formación, entre otros, por motivo de origen, raza, color, sexo, edad, entre otros, ¿no? En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, cometes, ¿no? Ciertas conductas de discriminación desde la contratación, ¿no? Ojo con esos avisos, ¿no? Que dice se necesita señorita con buena presencia o solo se necesita solteros, ¿no? Esa sola manifestación en el momento de la contratación, hasta las diferencias que pueda existir en la determinación, pues, de la jornada laboral, ¿no? Porque tú eres jovencita, ¿no? De 18 años te voy a dar 6 horas de labores. Tú que ya eres una persona mayor, tienes familia, entre otros, te voy a dar una jornada de 12 horas al día, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero esas diferencias están basadas solamente por el color, por el sexo, la edad, ¿no? Van a ser en este caso tomadas como infracciones muy graves e insubsanables. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque al incurrir tú en estas conductas, estás vulnerando los derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener muy claro ese tema, que la discriminación no la podemos permitir. Y el día de hoy estamos hablando en el ámbito laboral. ¿Ya? Entonces, es una infracción muy grave. Asimismo, no contar con un cuadro de categorías y funciones o con una política salarial de conformidad con los términos establecidos en la Ley 30.709. Esta ley prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Es decir, empleador, debes de contar con un cuadro de categorías y funciones y con tu política salarial. Si no lo tienes, es una infracción muy grave. No haber cumplido con informar a los trabajadores acerca de la política salarial de la empresa. Esto está previsto en la ley 26.772, ¿no? Que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, tengo que informar a mis trabajadores sobre la política salarial. De lo contrario, son pues infracciones muy graves, ¿no? Y ustedes ya saben que las infracciones se gradúan por el número de trabajadores afectados, por la gravedad de la multa o de la infracción, mejor dicho, ¿no? Y hemos dicho de que son infracciones muy graves
y también por el tipo de empresa, si tú eres una micro, una pequeña o una no MIPE, ¿no? Así es como se gradúan las multas en SUNAFIL. Bien, eso sería todo con respecto a este tema tan interesante. No sé si habrá preguntas al respecto. Por favor, si me apoyas, Liz, para poder responder algunas consultas que estén haciendo en el Facebook también. Gracias. Gracias, licenciada Ivonne. Sí, justamente estoy revisando el Facebook del colegio. A ver, contadores, por favor, dejen sus preguntas, aquellos que estén en el Facebook. Y de igual manera, creo que acá ya respondió en el Zoom, ¿no, licenciada? Sí, acá justo en el chat, en la caja de preguntas estaba respondiendo algunas preguntas, pero acá me están diciendo, por favor, puede mostrar nuevamente el cuadro de multas. Ya, Ujú. a ver, el cuadro de multas, como ya les dije, está graduado en base al tipo de empresa, si es una, si es una micro, una pequeña o una no MIPE, también al número de trabajadores afectados, ¿no? Si en mi empresa estoy afectando a más trabajadores, mayor será la sanción y también pues por la gravedad de la infracción, ¿no? Si es una infracción leve, grave o muy grave en las materias, pues que en este caso revise el sistema inspectivo de trabajo. Ujú. Bien, contadores, a ver si alguien más, por favor, tiene alguna pregunta, puede escribirnos por el chat. Si no, también puede abrir su micrófono y hacerlo directamente a la licenciada para que pueda responder. A ver, aquí Elki Hernández nos dice, licenciada, buenas tardes. Si tengo como empresa una veterinaria, ¿también tengo que hacer mi política salarial, aún sean 3 personas? Efectivamente, ¿no? Hemos dicho de que no existen en este caso parámetros para poder aplicar la norma. No es que de 100 trabajadores a más recién tú implementas tu cuadro de categorías y funciones. No, eso no lo dice la norma. La norma establece que esto lo tienen que aplicar todas las empresas, ¿no? Debe existir una política salarial porque de alguna manera también es el ordenamiento, ¿no? Que tiene o debe necesitar una empresa para evitar pues justo este tema de la discriminación, ¿no? De tener que responder a cuestionamientos, ¿no? Entre una vendedora y otra, o entre un médico veterinario y otro, porque él gana más, porque yo gano más, ¿no? Entonces, para evitar justo esas discrepancias, es que es necesario implementar una política salarial y un cuadro de categorías. Ujú. Bien, otro contador dice, si tengo 2 asistentes y tienen la misma función, misma área, el rendimiento no es igual en rapidez, eficacia y productividad, ¿deben tener la misma remuneración? Mira, por ejemplo, ahí existe una justificación para tener quizás una diferencia salarial entre una y otra asistente, porque tú mismo lo estás diciendo. Una trabajadora, una asistente tuya es mucho más rápida, eficiente, es más productiva, entonces le estás pagando quizás un diferencial de respecto de la otra persona. Allí existe por excepción, porque no es la regla general, una justificación para esta diferencia salarial, ¿no? Y está en base a la productividad, al desempeño de la otra trabajadora. Sí puede Ujú. existir. La contadora Nicole Felices dice, buenas noches, ¿esta norma aplica también para el sector público que labora bajo el régimen de la 728? Ya, hemos dicho durante la exposición que este cuadro de categorías y política salarial se aplica en el régimen privado, que quiere decir de que básicamente las empresas privadas son las que deberían implementar este tema de la categoría y política salarial, ¿no? Ahora, en la empresa, o mejor dicho, en el sector público, las condiciones son diferentes, porque ellos tienen su propia normativa, tienen también sus propios documentos de gestión, que son muy diferentes al sector privado. Ahora, si existe régimen 728 en una entidad pública, pues de igual manera se tendría que tener esa observación porque son otros documentos, ¿no? Por ejemplo, en el sector público se aplica un cuadro de categorías, el famoso CAP, que eso no lo ves tú en el sector privado. Entonces, la entidad tiene que, en este caso, acomodar sus documentos
a este tipo de herramientas que son aprobadas pues a nivel nacional para todo el sector público. Entonces no es igual. Ujú. El contador César Miguel dice, buenas noches. Si se le está pagando por debajo del SMV, ¿hay alguna sanción? Por Gracias. supuesto, ¿no? Y hemos dicho que ningún trabajador debe ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿No? Actualmente la remuneración mínima vital es 1.130. Si gana o si en su boleta, ¿no? refleja una remuneración menor, ¿no? El básico, en este caso estamos hablando del básico, el trabajador puede hacer esta denuncia ante SUNAFIL, porque sí hay una sanción por no pagar la remuneración mínima vital. Ujú. Bien, el contador Jonathan nos menciona, ¿qué opinión técnica tiene la SUNAFIL respecto a los regímenes laborales, donde en muchas instituciones públicas, personal con el mismo cargo perciben diferentes sueldos realizando las mismas funciones, sueldos que en muchos casos estos son hasta el doble? Bueno, yo te contesto de acuerdo a la competencia que se nos ha sido asignada como institución. SUNAFIL es el órgano rector en el sistema inspectivo de trabajo cuya competencia es el sector privado, es el régimen 728. Si nosotros nos salimos de ese marco legal, estaríamos cometiendo abuso de autoridad. Por lo tanto, nosotros no podemos extender una opinión técnica respecto a eso porque no nos corresponde. Mientras estén nuestras competencias fijadas en la norma, pues nos tenemos que ceñir a ellas. Ujú. Ángela nos dice, buenas noches, ¿de qué manera podría implementar un cuadro salarial en una empresa constructora que está iniciando recién como empresa? Hemos dicho de que existen guías metodológicas que están al inicio de la presente PPT, que se las vamos a compartir. Ahí están los decretos supremos donde tú puedes revisar las guías metodológicas para poder implementar este cuadro de categorías, ¿no? El cuadro de categorías es aplicado bajo diferentes metodologías, pero las que se recomiendan son las que están en estos decretos supremos y son en base general, ¿no? En base a empresas de diferentes sectores económicos. Entonces, si tú lo revisas y se adecúa a tu empresa, que es una constructora, lo podrías implementar de esa forma. Pero si no ves que eso se ajusta a tu necesidad, podrías buscar otra metodología, ¿no? Pero eso no va a ser, eso no va a ser que Sunafil te multe, ¿no? Por no usar las metodologías que dice la norma. Tú puedes hacer uso de otras si así lo prefieres. Bien, contadores, en el Facebook, anímense por favor, que ya vamos a dar por concluida esta capacitación. En el Facebook no hay preguntas. Si aquí en el Zoom, por favor, contadores, realicen sus preguntas, si no ya para dar por concluida esta capacitación de hoy jueves 16, miércoles 16. Hoy hemos cambiado de día, licenciada Ivo, solo hoy. Sí, por favor. Mañana tenemos una asistencia técnica muy importante. Está viniendo nuestro superintendente y pues también comentarles, ¿no? Que el día de mañana vamos a tener la inauguración de nuestro nuevo local. Nos hemos trasladado al Jirón Arequipa 1888. Estamos ahora en el Tambo, a la altura de la Avenida La Marina, ¿no? Jorge Chávez también le llaman. Entonces ahí estamos y pues nosotros siempre gustosos de atenderlos, ¿no? Es por eso que se ha adelantado la fecha. Sí, Bien. no se preocupe, Bueno, señorita Angelita, ¿no? Vamos a ujú. enviar las PPTs donde ahí están los decretos supremos para que usted pueda revisar las guías metodológicas. Bien, a ver, para terminar hay dos preguntas, licenciada. La contadora Carmen dice, ¿qué tanto se toma en cuenta el RIF en las empresas? Ya que mencionó sobre criterios de evaluaciones de desempeño. Ujú. A ver, hay que saber diferenciar, ¿no? El RIT es el reglamento interno de trabajo que básicamente regula el comportamiento del trabajador, ¿no? ¿Qué pasa si llegas tarde? ¿Qué pasa si faltas? ¿Cuáles son las licencias que tú podrías pedir, solicitar? Ese es un RIT, pero la evaluación de desempeño tiene criterios distintos que pueden ser diferentes año con año. ¿No? De repente, este año vamos a evaluar mayor productividad, puede ser, pero esos criterios de evaluación de desempeño se tiene que informar a los trabajadores con la debida anticipación.
Entonces, eso no está en el RIT, porque el RIT es un documento de gestión que regula comportamiento. En cambio, la evaluación de desempeño lo que va a hacer es evaluar tu desempeño, tu productividad durante el año, ¿no? Durante el periodo que se evalúa. Son totalmente distintas. Bien, aquí hay otra. El contador Jonathan dice, me genera duda lo manifestado. Ah, ya. Que sigue insistiendo el contador, pero a ver, me genera duda lo manifestado, puesto que cuando SUNAFIL supervisa una institución pública, no solo lo hace en el aspecto laboral del personal 728, sino en general. Mira, hay una diferencia ahí. SUNAFIL trabaja bajo dos ejes, el eje preventivo y el eje fiscalizador. Cuando trabajamos en el eje preventivo, que es una asistencia técnica, una orientación, de repente una sensibilización, lo hace a nivel de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque son conceptos generales los que nosotros brindamos y lo que se invoca aquí es pues el cumplimiento de la norma, ¿no? Pero si hablamos del aspecto fiscalizador, no podríamos ir contra, o mejor dicho, no podríamos fiscalizar a los trabajadores que no sean del régimen 728, porque estaríamos excediendo de nuestras competencias y podríamos ser pues factibles de denuncias. Entonces, en ese aspecto no lo hacemos, ¿no? Pero en el aspecto orientativo, en el eje de preventivo, ahí sí, ¿no? Ahí podemos nosotros de alguna manera pues orientar a la gran mayoría de trabajadores en una institución pública. Ujú. Ujú. Contadora Diana, adelante, puede abrir su micrófono. A ver, contadora Diana, puede abrir su micrófono para realizar la pregunta. Sí, buenas noches. Señorita Adelante, Ivonne, buenas contadora. noches. ¿Cómo está? Dígame. Señorita Ivonne, mire, la empresa ha aperturado una sucursal en la Amazonía, de los cuales ha ido contratando trabajadores, pero ninguno desea que se le tenga como sin régimen pensionario, no desean que estén en la AFP por el privado o por el Estado, la ONP. Ellos no desean, entonces la empresa ha optado por ello, porque realmente necesitamos a los trabajadores para que puedan realizar nuestras actividades que tenemos en provincia. La pregunta es, ¿hay alguna norma? Como usted sabe, la Amazonía en la parte tributaria está exonerado del 18%. ¿También sería dable esto como sin régimen pensionario o no es así? Agradecería su respuesta. Gracias. Una vez más, ¿no? Siempre en todas las capacitaciones es una pregunta bastante recurrente, ¿no? ¿Qué hago si mi trabajador no quiere que le descuente la AFP, quiere recibir todo líquido, etcétera, etcétera? Bueno, en primer lugar tenemos que tener presente que, y lo hemos dicho también en esta capacitación, de que estos derechos son irrenunciables, son de carácter irrenunciable. Yo no puedo decirle a mi empleador, no quiero que me descuentes la FP, no quiero que me afilies al de salud o al SIS por esto, por esto, por esto. No, es irrenunciable. El empleador tiene la obligación de inscribir a sus trabajadores desde el primer día de labores en la planilla electrónica. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que afiliarlo a un seguro de salud, ya sea de salud o el SIS, y tengo que descontarle los aportes previsionales, ¿no? Preguntándole antes si ya él aportó a una AFP y si no lo ha hecho, pues escogeré a la AFP ganadora, ¿no? Entonces, ahí radica la formalización laboral. Si tú tienes trabajadores en la informalidad, porque no existe el hecho que tú registres a un trabajador sin que le descuentes su tema previsional, ¿no? SUNAFI lo que va a hacer es sancionarte. Y esa es una infracción muy grave, muy grave. Tener a trabajadores en la informalidad es una infracción muy grave, lo hemos dicho en capacitaciones que tienen que ver con formalización laboral. Entonces, la recomendación de SUNAFIL es pues hacia todos los empleadores en que ustedes tengan que, en este caso, aplicar, ¿no? Su facultad de dirección, ¿no? Y ustedes no pueden ser condicionados por sus trabajadores. Ahora, tú me hablas de la Amazonía. La Amazonía, como bien tú lo has dicho, es una norma de índole tributaria, más no laboral. ¿Qué querría decir eso? Pues que en la selva no tendrían derecho al seguro social o que no tendrían derecho a una pensión de jubilación. No, eso no es así.
Esa ley de la Amazonía es solamente para efectos tributarios, más no laborales. Ujú. Sí, Ivonne, ¿habría alguna ley o alguna norma para poderlo leer ampliamente, por favor? Claro, está en la ley 728. La ley 728 establece que todos los trabajadores deben ser registrados en la planilla electrónica desde el primer día de labores. Ok, muchas gracias. Ok. Licenciada Liz, no sé. Ivonne, acá hay otra Sí. pregunta. Sí Ujú. pasa que tenemos el programa de alta especialización en auditoría, entonces que también ya inició. Ah, Perdón. ya, disculpa Si no entonces. se preocupe, licenciada. A ver, la contadora Pamela dice consulta. Si los trabajadores no quieren estar en el salud y si quieren cambiarse al SIS, ¿es accesible realizar el cambio a todos al SIS? No. Tanto es salud como el CIS, así como nosotros, SUNAFIL, tienen sus propias directrices, ¿no? Ellos también se manejan a través de directivas internas, entre otros. Y pues salud refiere que si el trabajador ha estado afiliado a salud, ya no puede retornar al CIS. Tiene que seguir aportando a salud. ¿Ya? ¿Por qué me dirías tú, Pamela? Te tendría que decir que puedas ir a mismo de salud y consultar con ellos cuál es la directiva que no permite ello. Pero para nosotros, en cuestión de fiscalización, hemos visto, ¿no? De que un trabajador que ya estuvo aportando en el salud no puede volver al CIS. Ujú. Bien, a ver, aquí hay ya. Jonathan respondió, no, no se puede, solo cuando se culmina el periodo de latencia puede volver al SIS. Ahí está, ¿ves? Jonathan ya colaboró con tu pregunta. La contadora Carmen menciona en qué casos se da el régimen no pensionario o empleo sin pensión. En realidad, la única forma de que tú no le puedas descontar la FP es a un jubilado que tú vuelvas a contratar, ¿no? Imaginemos una persona, pues, ¿no? Que se ha jubilado, tiene ya 70 años, pero todavía es joven, quiere seguir trabajando, ¿no? Entonces, este señor tendrá que hacerle el trámite correspondiente para que no le descuenten su AFP, porque el señor ya es jubilado, incluso percibe una pensión. Solo en esos casos podría darse ese tema de que no puedan descontarle la AFP, ¿no? Ujú. Bien, contadores, hemos concluido entonces con esta ronda de preguntas, con este tema tan importante. Como bien lo mencionó la licenciada Ivonne, nos va a brindar el material. Nosotros lo vamos a subir al repositorio que tenemos para que puedan descargarlo y utilizarlo, claro, siempre dando los créditos necesarios. Bien, licenciada Ivonne, a nombre del Consejo Directivo 2025-2026, chancita adelante, le queremos hacer entrega de este certificado digital a nombre de, como le decía, del Consejo que ha realizado este convenio entre esta alianza estratégica entre el CCPJ y el IRE de Junín. Chean, adelante con el certificado, por favor. A ver. Ahí estamos ahí con varias actividades, licenciada, discúlpenos, ya empezaron los del PAE. A ver, mientras chancita. Entonces, licenciada, nosotros tenemos ahora el próximo mes otras capacitaciones, ¿no es cierto? Importantes que ya vamos a mencionarle a los contadores. Ahora sí, a nombre del Consejo Directivo 2025-2026, le hacemos entrega de este certificado digital, licenciada en Administración, Janet Ivonne Jorge Pilpe, por su participación como ponente en la conferencia Igualdad Salarial y la No Discriminación, desarrollada de manera virtual hoy 16 de julio con una duración de 3 horas académicas. Firman la decana del colegio, la contadora pública colegiada Maritza Maribel Yacta Surichaki y la directora secretaria, la contadora pública colegiada Marisol Berta Chávez Pineda. Licenciada, muchas gracias por su tiempo. Gracias a la Intendencia Regional de SUNAFIL por dictar esta capacitación. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Junín. Mis saludos a la decana, que siempre también es una aliada muy importante en nuestras labores, porque nos permite estos espacios y poder así contribuir, ¿no? Al fortalecimiento, pues, de conocimientos en norma laboral, que es muy importante para una cultura de cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, Liz. Buenas noches con Gracias, todos. licenciada. Buenas noches. Contadoras, a ustedes también nuestro agradecimiento por llegar puntuales y por estar siempre presentes en las capacitaciones que realizamos
por y para ustedes. Mañana tenemos a las 4 de la tarde los censos nacionales 2025 a cargo de Ronald Ipanaque Pingo, metodólogo de los censos nacionales 2025 del INEI. Entonces, mañana 4 de la tarde, contadora Neri, siempre está usted presente, al igual que varios contadores, contadora Carmen, el contador Denis, todos están presentes. A ver, y el viernes a las 6 de la tarde, dense un tiempito, contadores, para estos espacios que siempre nosotros em, armamos para ustedes juntamente con el Centro Regional de Investigación de las Ciencias Contables, el CERIC, que antes era el Comité de Investigación. Gracias a ellos estamos armando este segundo conversatorio de investigación contable, la inteligencia artificial aplicada a la investigación contable. Vamos a contar con la participación de la maestra Evelyn Rojas Maita, el doctor Rafael Fernández Jaime y la estudiante Nayeli Cangalaya Soto, para que de esta manera podamos conocer un poco cuál es la óptica, de su perspectiva de los fundamentos de la investigación artificial para contadores, herramientas de la IA, metodología, consideraciones éticas y también casos de éxito y experiencias prácticas. Va a estar de moderador el contador Jesús Salazar Cabanillas, que siempre está inmerso también en estos temas. Así que, contadores, el viernes separen en su agenda a las 6 de la tarde de manera presencial en nuestro auditorio en Real Libreña en el 5.º piso, que ahí los vamos a esperar muy gustosos para conversar sobre este importante tema. Y también quiero invitarlos a los que se han quedado y a los que nos están viendo por las redes sociales. El 22 iniciamos nuestro programa de especialización de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Ya quedan unos días, nada más. Mañana va a haber un sorteo de medias becas nuevamente. Vamos a lanzarlo en cualquier momento para que ustedes se registren. Ahí está, este programa de especialización de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069 y su reglamento a cargo del maestro José Arredondo Cristóbal. Va a ser la certificación por 120 horas académicas, sesiones martes y jueves de 3 a 7, full práctico, teoría práctica, para que sea algo sustancioso para cada uno de ustedes. Si ustedes leen nuestro brochure, van a ver que cada uno de los módulos está muy bueno, contadores. Si ustedes que conocen más del tema, van a darse cuenta de ello. Así es que escríbanos. Y los montos, como Chan nos mencionaba, son muy eh, por debajo del mercado. ¿Cómo se accede al sorteo de las medias becas? Las medias becas, Jonathan, subimos por el Facebook del colegio la publicación 1, 2 horas antes, o si Chan está de buen humor, un día antes. Y también lo mandamos por los grupos de cada uno de los comités. Entonces, ahí para que los contadores puedan inscribirse. Tenemos en pantalla, les comentamos que esta es una gestión a través de la Junta de Decanos, pero nosotros hemos puesto la semillita, contadores, gracias a la decana, porque hemos solicitado a la Superintendencia de Banca y Seguros, a la ITF, para ser más específicos, un tema sobre el tema de la formación de oficiales de cumplimiento. Entonces, en primer lugar, se ha pronunciado ahora la SBS y está mandando este programa de formación de antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo para contadores. Entonces, hemos puesto ahí la semillita en marzo, si no me equivoco, y ya nos mandaron este documento y me imagino que la superintendencia ya ha decidido hacerlo con todos los colegios. Chancita, adelante. Sí, Lisita, justamente el día de hoy estuvimos conversando con la decana, como la mayoría sabe, la decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín es árbitro y ella, como parte de su plan de trabajo, estaba el enfatizar en este tema de formación. Y bueno, como comenta Liz, hemos enviado la gestión de un documento a principios de año para poder gestionar esta iniciativa muy importante para expandir este tipo de capacitaciones para muchos contadores que quisieran especializarse en el tema. Entonces, en respuesta a ello, justamente ayer llegó un documento de la SBS atendiendo a esta solicitud, a esta gestión, a iniciativa de la decana para poder realizar este programa de formación de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para contadores. Entonces, este es el primer paso de que el plan de trabajo de nuestra decana se está realizando. Ella va a estar presente y también estamos con miras a gestionar que haya una charla informativa de este programa, especialmente para el colegio que lo ha gestionado, para el Colegio de Contadores de Junín. Entonces, para todos sus agremiados, desde el área de eventos académicos tenemos ese compromiso
para obtener este y otros programas, otros cursos de entidades tan importantes como en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigido especialmente para ustedes y qué mejor que de manera gratuita. Son las acotaciones. Bien, entonces, contadores, aquí hay un registro, ¿no es cierto, Chan? Hay un enlace donde los contadores que están interesados en llevar este programa, que es asincrónico, se va a realizar del 21 de julio hasta el 3 de agosto. Entonces, es asincrónico, regístrense en el enlace y hemos rebotado esta información de la Junta, pero sin embargo, como Chan menciona, vamos a hacer todo lo posible, contadores, para que antes del 21, es decir, tenemos un par de días, ya, un par de días podamos nosotros conversar con la superintendencia y que nos den una charla exclusiva para los contadores y nos pueda indicar exactamente qué es lo que se va a tratar, qué beneficios van a tener, va a ser certificado, no va a ser certificado, cómo es. Entonces, contadores, de todas maneras, nosotros les decimos que se registren, se han ya mandado a todos los grupos también, de todos los comités, regístrense en ese enlace. Una vez que ustedes se registren, van a participar de este programa de formación. ¿Ya? Pero sin embargo, vamos a tratar de hacer lo posible de que nos den una charla solo al Colegio de Contadores de Junín. Bien, contadores, ahora sí, gracias por su tiempo, gracias a todos, sí, gracias a todos por estar desde muy temprano. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde. No se olviden, participen de nuestro programa de especialización en contrataciones con el Estado de Contadores, porque gracias a sus participaciones podemos hacer otras capacitaciones. Ya se está armando un seminario taller sobre papeles de trabajo para auditoría financiera gubernamental. Prontito lo lanzamos gracias al comité de auditoría. Así es que gracias a sus aportes podemos realizar esta y más capacitaciones. Que tengan muy buenas noches, contadores.